nosotros estamos en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es la torre de menor tamaño. Estamos situados en el subsótano 1, que es actualmente el nivel 1 del edificio A, que es el pequeñito. El de a la par es el edificio que comprende todo el área hospitalaria. La siguiente. Vamos a recordar que en los laboratorios o departamentos de patología, pues estudiamos una gran cantidad de muestras, sean biopsias, piezas quirúrgicas, órganos, o incluso si tenemos la oportunidad de tener también patología post-mortem, pues también están incluidas. Todas ellas tienen un mismo camino, que es el proceso que nosotros vamos a hablar esta tarde. Y de eso nosotros lo derivamos a nuestros laboratorios especializados y es lo que conocemos como pruebas especiales. Pero tenemos que tener una base muy firme y sólida con toda la base para poder saltar este paso que si bien en un inicio se consideraban como pruebas especiales y que aún continuamos llamándola de esa forma, realmente forman nuestra rutina, la rutina diaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? La siguiente, por favor. Pues con un objetivo único. Como patólogos, que la mayoría de las veces somos el integrante anónimo del equipo multidisciplinario de manejo y terapia de todos los pacientes, pues nuestro objetivo es saltar a la palestra, como muy bien lo decía el doctor Juan Rosay hace muchos años, que el anatomopatólogo ya no puede continuar en los sótanos, sino que ser un actor integrante y tal vez no es el que va a dirigir, pero sí es el que va a tener un rol protagónico y muy importante. Entonces, esta tarde vamos a dividir, aquí nosotros somos el del equipo rojo, ¿verdad? Y formamos parte de todos esos equipos multidisciplinarios, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco administrativa y de control de calidad, como lo hemos visto en todo lo que es la literatura que hay para los para todos los laboratorios. Recordemos que para Iberoamérica, los anatomopatólogos formamos un grupo diferente de los laboratorios o de lo que llamamos medios de apoyo, no así como los departamentos de habla inglesa en los cuales forman un solo equipo y existe la medicina de los laboratorios. Entonces, cuando hablamos de este tipo de integración y dividimos a nuestro proceso entre grandes fases, casi que todos se van al área de laboratorios clínicos, pero no. Ahora, cada día utilizamos más este tipo de división porque eso nos acerca a dos grandes áreas que no tenemos que dejarlas de lado. El área administrativa, pero sobre todo el área de calidad. Con este tipo de división de los procesos en nuestras áreas, nosotros podemos minimizar o anular cualquier error o cualquier falta de concordancia que haya con la parte clínica. Entonces vamos a utilizar esa división en tres áreas: la fase preanalítica, la fase analítica y la postanalítica. Vamos a comenzar ahora, la siguiente. Y aquí están, como ustedes la ven. Estas tres grandes áreas que se utilizan mucho en los laboratorios clínicos también son para nosotros. ¿Y cómo comienzan? Pues con la preanalítica desde que se solicita un estudio. Entonces definimos la siguiente, la fase preanalítica. La siguiente, por favor. Como el proceso cronológico desde que inicia la solicitud por el área clínica, de la toma de una muestra, biopsia, líquido o incluso una autopsia, hasta obviamente que es entregado al departamento de patología y comienza la siguiente fase. La siguiente. Entonces, cuando dividimos la fase preanalítica, no vamos a decir, haga esto, eso. No. Hay pasos que son sumamente importantes y ese es el objetivo de este día. La solicitud de la biopsia o la solicitud de la muestra. ¿Qué tenemos que llenar? Cada uno de nosotros tenemos formatos institucionales o en los laboratorios que tienen que tener una historia
porque somos médicos, somos anatomopatólogos, pero necesitamos hacer una integración de todo el cuadro clínico. Partimos de un fragmentito de tejido para dar un total, un diagnóstico completo, hacer todo el rompecabezas. ¿Y cómo se hace? Con todos los datos que tienen que llenar en esa hoja. El segundo paso es la preparación del paciente, porque precisamente son el área clínica, ya van en 2 pasos en los cuales ellos son los responsables. Vamos a hablar de clínica al respecto, ¿ya? Los que son los encargados. El tercero es la toma de la muestra. ¿Y quiénes lo deciden? Siempre ellos. Excepto que como patólogos intervengamos o asistamos, por ejemplo, en los CAF, en las biopsias por punción, en los cuales no somos nosotros los que las realizamos, ya sea con asistencia de imágenes, ultrasonidos u otro método de radiología, o bien es solo al azar, como muchas veces se hacen las citologías por aspiración con aguja fina. Pero la toma de la muestra es responsabilidad del área clínica. La siguiente. Recordemos el cuarto paso, el envío de la muestra es responsabilidad del área clínica. El transporte hacia el laboratorio, ya sea que el laboratorio quede en el mismo edificio o que se localice en un edificio diferente, como nos sucede a muchos de nosotros, en los cuales recibimos de otras áreas, entonces, pues tiene que ser ¿quién? El área clínica, los responsables. ¿Con quién lo envían? Con un mensajero, con un personal técnico, con enfermería, pero son ellos, no es patología. Sabemos que hay muy pocos departamentos nacionales en los cuales es patología el que va por las muestras a sala de operaciones, pero de forma general son todos ellos los que se encargan o tienen la responsabilidad de traernos a nosotros las muestras. Y entonces en el sexto paso de la fase preanalítica intervenimos nosotros. Vamos a tratar un poquito acerca de estos 5 pasos porque me parece que hay puntos que son vitales e importantes que tenemos que recordar y hacérselo recordar a los clínicos, a nuestros colegas o al resto del personal para que ese último paso tan vital y trascendental, la mayoría de las veces, que es un diagnóstico, sí, porque la mayoría de las veces así es, aunque digamos que es normal, es vital y trascendental, tiene que ser llevado de la forma más certera y más eficaz posible. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué tiene que tener la solicitud? Pues obviamente los datos demográficos, ¿verdad? Y administrativos que correspondan y que le correspondan al paciente, porque podemos caer en el error de ponerle a un paciente que no es un diagnóstico y por ende cambiar toda su vida. El estudio de qué tipo, de dónde, cuál es el sitio anatómico. Nosotros sabemos la importancia que es que nos digan el sitio anatómico. Muchos colegas piensan que nuestros microscopios son como una bolita de cristal y que vamos a adivinar. Y eso no es así, porque tenemos que hacer una correlación lo más cercana posible a la exactitud. Y de eso dependemos que nos digan de dónde vienen. Recordemos que hay entidades que se ven en diferentes partes del cuerpo, algunas son únicas, pero otras no comparten los sitios anatómicos. Entonces tenemos que situarnos a donde es y a donde corresponde. Y lo que decía hace un momento, los datos clínicos. No somos morfólogos, somos médicos con especialidad en patología, anatomopatología, citopatología o cualquiera de las especialidades que ahora cada día tenemos más y necesitamos datos clínicos. La clínica nos aporta, al igual que a ellos, un gran porcentaje de lo que es el diagnóstico y eso aún no se supera. Siempre es. Aunque anatomía patológica tenemos la evidencia en nuestras manos, necesitamos del apoyo de los datos clínicos y no se diga los datos de laboratorio. ¿Cuánta variable podemos tener en hematopatología con un hemograma, con una titulación de beta-2 microglobulina hiperplasia versus linfoma? Es diametral. Entonces necesitamos tener datos. Datos clínicos incluyen laboratorio e imágenes.
O hay especialidades, como todos sabemos, que no se tienen que estudiar si no es con rayos X en la mano. Neuropatología, patología ósea, y la verdad que cada día casi que son todas. Pero nosotros muchas veces, por agilizar algo, damos diagnósticos y esta parte la dejamos a un lado. Y realmente tendríamos que ser un poco más estrictos y pedirles definitivamente que nos proporcionen todo lo que sea necesario para un muy buen diagnóstico. La siguiente. Entonces, ¿qué más vamos a pedirle? Pues en la preparación del paciente, como ya dije, dependerá de lo que ha planeado el clínico, de las condiciones del paciente, qué tipo de muestra, qué tipo de protocolo de terapia le van a dar, cuáles son sus condiciones clínicas, porque no es que yo quiero que tener una biopsia del tumor de cerebro, pero qué tal que no es abordable quirúrgicamente, qué tal que el paciente no está en condiciones médicas para ser sometido a un procedimiento de anestesia. Entonces, todos los tipos de biopsias o de muestras que nosotros sabemos se pueden obtener, lo decidirá el equipo multidisciplinario, pero tomará la palabra el médico clínico. ¿Cómo nos van a enviar esa muestra? Pues dependerá del tipo de estudio que se va a realizar. Definitivamente, lo ideal sería muestras al fresco. Eso es lo ideal en todos lados. Pero como eso no es posible, solo hay dos condiciones casi que absolutas para recibir muestras al fresco, como lo sabemos todos. Una, que son las biopsias transoperatorias por congelación, los que tenemos criostatos, ¿verdad? Y dos, los estudios de inmunofluorescencia. Ahora, hoy por hoy, solo hacemos con biopsias al fresco, no hacemos aún inmunofluorescencia en tejidos fijados, pero sabemos que también hay protocolos para eso, nosotros no lo tenemos. Y bien, entonces, lo que no cae, ¿cómo va? Fijados. Entonces, vamos a hablar de una parte muy importante que es la fijación. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente. ¿Qué va a pasar antes de que nosotros fijemos la muestra? Pues obviamente hay que identificarla, ¿ya? Con lo que ya dijimos. Si tiene límites quirúrgicos, ¿a quién le corresponde? Al clínico. Tiene que identificárnoslo. ¿Cómo lo va a hacer? Con sedas, con reparos, metálicos o no metálicos. Y además de eso, en la boleta tiene que ir una leyenda. Porque si nosotros recibimos piezas que tienen sedas, pero no está la leyenda de cómo van, pues yo la puedo describir. Se recibe una muestra con límites quirúrgicos sin identificar. Y en todo caso podría poner el límite con una seda es negativo. El límite con dos sedas queda tanto el tumor. Pero eso no es una buena práctica. La buena práctica significa que tendré yo una leyenda que tiene un significado específico para cada uno de los límites quirúrgicos. El uso de tintas, pero las que utilizan los clínicos para el marcaje. Cada día vemos menos el uso de tintas. Sabíamos que en algunas áreas como la cirugía de mama, por ejemplo, utilizaban antes algunas que son parecidas al azul de metileno, incluso usaban azul de metileno, o bien también para hacer ganglios centinela. Pero ahora se sabe que no, que los radiotrazadores pues son de otro tipo, son radiotrazadores como tales, y pues no se utilizan. Pero si es necesario hacerlo o si la práctica hospitalaria todavía lo tiene que informar, porque recuerden que entonces la pieza macroscópica ya no es igual que como la que nosotros tendríamos que tener sin ningún tipo de tratamiento previo. Nosotros también usamos tintas, pero esas tintas las usamos en el estudio macroscópico y es diferente, puesto que ya forma parte de nuestra práctica para delimitar límites quirúrgicos. La siguiente. Antes de comenzar a hablar de la fijación, quisiera que tomáramos en cuenta lo que a partir del año 2010 se estableció por el Colegio Americano de Patólogos y la Sociedad de Oncología Clínica como fase fría. ¿Qué significa la fase fría? Es el periodo que dura desde la toma de la muestra hasta que es fijada.
Este tiempo se ha establecido en base a todos los estudios que se han realizado y nosotros podríamos pensar, y créanme que yo se los digo cuando muchas veces se ha hablado de esto, si yo estoy con un código 1, con un paro cardiorrespiratorio, ¿cuánto tiempo tardo yo para darle reanimación a un paciente? ¿Y por qué traigo a cuenta esto? Porque es lo mismo. En la toma de la muestra, yo hago una interrupción completa del flujo sanguíneo. Por lo tanto, ceso el aporte de oxígeno e inicia en ese momento un ciclo diferente del que tenemos como individuos, ¿ya? Y comienza la anaerobia, el ciclo anaeróbico. Cambia totalmente el pH y se dan todos los fenómenos que nos van a llevar a que haya descomposición de los tejidos. Entonces, en ese momento es cuando interviene un fijador. ¿Por qué? Porque nosotros detenemos todos los fenómenos de descomposición celular, detenemos esa autólisis y todo lo que eso continúa dependiendo del fijador que usamos. Entonces, la fase fría es eso, el periodo que tarda entre la toma de la biopsia hasta que inicia la fijación. La siguiente, por favor. ¿Cuánto es? Se ha establecido que es menos de 1 hora a 4 grados centígrados. Pues yo les pregunto, ¿y cómo son nuestros departamentos de patología? Aire ambiente, tenemos aire acondicionado a 21 grados, si es que lo tenemos, 17 grados cuando tenemos aires acondicionados más bajos, pero por lo regular son 30 grados centígrados la temperatura del país, ¿ok? Entonces, y ellos nos dicen, a 4 grados centígrados es una temperatura bien baja, es la temperatura del refrigerador. ¿Será que por eso mucha gente piensa que las piezas se tienen que poner en un refrigerador? No, las piezas no se ponen en un refrigerador. Ese periodo únicamente sería en el que transcurre entre que yo obtengo un fijador, nada más. Lo que tengo que hacer es inmediatamente ponerlo en un fijador. Y recordemos, comencemos ya a recordar algo. ¿Cuánto tarda la formalina en penetrar? Bueno, su velocidad de penetración es un milímetro por hora. Y cuando los días quirúrgicos son jueves, viernes o los fines de semana, y yo tengo piezas, órganos o simplemente yo sé que el cirujano quiere ver la pieza, quiere enseñársela al paciente y se la va a enseñar al fresco, no se la va a enseñar con formalina. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No son 60 minutos, son horas. ¿Ya? Entonces, esta fase fría es vital y es algo que nosotros debemos de divulgarlo, porque de lo contrario, aunque la pongamos en el mejor fijador, el tiempo que pasó en anoxia ya es irreversible. Ya no podemos hacer más. La siguiente, por favor. Entonces, ¿hay sustitutos de formalina porque dicen que es muy tóxico? Sí, sí los hay. En el mercado circulan muchos, hay 3 que son los más famosos, uno que es uno de Sakura, también está el Green Fix y hay otro de Milestone, pero todos son tóxicos. Todos endurecen los tejidos. Todos son irritantes y hacen que los cortes además sean muy gruesos y se dificulte mucho la lectura de esas láminas. Se ha visto que con algunos más que con otros. Ya no vamos a hablar de marcas, pero sí tenemos que tener en cuenta que las pruebas que se han realizado para histoquímica, pues sí han sido satisfactorias, no hay ningún problema, pero no así para las otras técnicas, sobre todo para inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, que se necesitan recuperadores antigénicos. Si bien es cierto que las técnicas ahora automatizadas incluyen en sus kits de detección los recuperadores antigénicos de pH bajo y pH alto, no así las técnicas manuales, en las cuales ustedes saben que tienen que adquirir un recuperador de pH alto o un recuperador de pH bajo, o bien un recuperador especial que dependiendo de la marca
pues eleva sus costos. Entonces ya tendría dos recuperadores diferentes. Y eso estamos hablando únicamente de dos técnicas, pero no así en las que ya incluimos otro tipo de estudios más a profundidad, como es hibridación in situ o bien estudios de molecular como tal, como reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Estos sustitutos no están aceptados. Lo ideal es formalina, ¿sí? La formalina que no quiere muchos, pero es una formalina modificada como lo sabemos. La siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La siguiente diapo, por favor, para escoger un fijador. Por supuesto que el precio como que es el que nos mueve a todos. Y sabemos que la formalina tiene un valor muy, muy bajo, pero tenemos que tener en cuenta esa velocidad de penetración que yo les acabo de mencionar, que es lenta, esa velocidad de fijación que casi va de la mano, que es por hora, que se endurecen los tejidos aún con la formalina, que me puede cambiar el pH, por supuesto, y la ósmosis. El pH de la formalina es 5, colegas, y yo necesito pHs neutros o ligeramente álcali para poder estar muy bien en técnicas especiales, voy a decir especiales aún, ¿ya? Inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, necesito pH álcali. La temperatura, ¿a qué temperatura la tengo? ¿Cómo están mis bodegas? ¿Mis bodegas están con temperatura controlada o simplemente es un cuarto sin ninguna ventilación ni nada requerido? Sí es cierto, yo sé, no tiene especificaciones la formalina, pero yo ya sé que a temperaturas altas esto a mí no me funciona, porque entonces la autólisis se hace más intensa y comienzan a ver toda la destrucción de proteínas que yo necesito. Necesito tener íntegras para poder hacer reacciones antígeno-anticuerpo in vitro, como son todas las pruebas especiales. ¿Me causa un efecto mordiente? O sea, ¿me va a modificar mi tinción? Yo no tengo que tener un fijador que haga esto, cosa que esos sustitutos lo hacen. Acordémonos que mordiente es aquel que me modifica mi tinción. Yo no tengo que tenerlo. La formalina no lo hace. Sí tenemos que tener cuidado con los artefactos, porque el artefacto es cualquier depósito, ¿ya? Y que los efectos de la fijación, recuerden, son irrecuperables, no son reversibles, son irreversibles. Entonces, a la hora que lo escojamos, que sea la última moda, que sea lo máximo que están ocupando en Europa, que sea, sí, pero ¿realmente es lo que yo necesito? Entonces, ¿volvemos a la formalina o me quedo con uno de los modernos y que es un sustituto? Veamos mejor la formalina, cómo la debemos usar y que sería lo ideal que todos podamos virar a esa. La siguiente. Bueno, antes de eso, solo quiero hacer énfasis que los efectos de la formalina, como dije, son 5. En primer lugar, perdón, de la fijación. Las variaciones morfológicas que pueden ser importantes y que muchas veces no las podemos quitar, como sucede con la subfijación sobre todo, que se cristalizan compuestos como nos puede suceder con algunos de estos nuevos fijadores sustitutos, que se desplacen sustancias y nos causen artefacto, que se destruyan estructuras o bien el más temido para los laboratorios especializados, el daño al DNA. Recordemos qué es lo que le pasa al DNA, pues se rompe. Así como comienza la célula a hincharse y luego se va haciendo con todas esas deformaciones, lo mismo le sucede al núcleo, que es mucho más débil. Se supone que no es débil en los eucariotas, pero cómo no, nosotros lo sabemos perfectamente. Sobre todo que lo que estamos multiplicando en estos laboratorios es fingiendo que estamos en un tejido y haciendo una reacción antígeno-anticuerpo in vitro. Entonces, por supuesto que el daño al DNA no lo logramos recuperar. ¿Y qué tenemos? Falsos negativos o falsos positivos. ¿Con cuál nos quedamos? Cualquiera de los dos es una catástrofe para un paciente. Entonces, no podemos permitir que un tejido se nos dañe por subfijación o por sobrefijación.
La subfijación no podemos hacer nada, pero la sobrefijación, esos retrivial que hablamos, o sea, esos recuperadores antigénicos nos pueden servir en alguna ocasión, pero no siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. El tiempo necesario, el fijador necesario y lo que sea justamente para cada tejido. Ahora sí, creo que vamos con la formalina. La siguiente, por favor. Ustedes, como pueden ver ahí, son frascos de diferentes tipos y seguimos con la fijación. ¿Por qué razón tenemos que usar estos frascos y usar un fijador como el que estamos mencionando? Bueno, como no es tan corrosivo para este tipo de material, es como que el ideal, ¿ya? Nos preserva el tejido y no daña los medios de transporte de boca ancha, de tapón de rosca, sin ningún peligro para quien lo lleva ni para el que lo maneja en los laboratorios. Y nosotros continuamos bien, en jeringas, sin la aguja, sin la aguja, y ahí tendríamos que hablar, si es un líquido, de otro que ya vamos a hablar, que otro buen fijador que tenemos. Pero en cuanto a biopsia se refiere, pues también para el uso de nuestros envases es muy bueno, es muy óptimo. No nos causa artefacto, no destruye el envase y no nos da precipitados o depósitos que nos puedan alterar el estudio de las muestras. La siguiente. Para las citologías, alcohol. ¿Cuál? ¿Al 90%? Yo prefiero al 100%. Muchos al 90%, yo al 100%. ¿Qué tipo? Grado reactivo. No hay otro. Que nos dicen que la nueva, que hicieron una mezcla con formalina. No. La mezcla con formalina lo que va a hacer es resquebrajarles los bloques celulares. Entonces, lo tienen que hacer con alcohol. Es el método, es y ha sido siempre y comprobado. Aquí no hay para más discusión, creería yo, ¿verdad? El método fijador universal, al 100%. Muchos tienden a utilizar el alcohol que se utiliza en las áreas clínicas, no, porque tiene agua. Recuérdenlo, es al 70, es al 75. A cuando mucho llegó al 80. Necesitamos alcohol al 100%. ¿Ya? Así que así tiene que ser. La siguiente. ¿Cuándo? Inmediato. Si allá teníamos un poquito con el tejido de tiempo hasta 60 minutos, con las células no. Si no la fijamos de inmediato, el proceso de autólisis de forma individual es más rápido. Entonces, no podemos esperar. Hacemos el extendido como lo sabemos e inmediatamente hacemos la fijación. ¿En qué volumen? Pues 20 veces la muestra. Lo sumergimos en una jarra Coupling o en un rack con una vasija y lo dejamos que se fije. Y ahí ya no tenemos ningún problema. Esa es la razón por la cual las citologías cérvico-vaginales, el medio de fijación es un medio alcohólico, no es un medio acuoso, ¿ya? Precisamente por esto, porque las células se lisan y nos da demasiado artefacto a la hora de evaluar las láminas. La siguiente. Entonces, en el transporte, pues ya lo dijimos antes, lo llevan de inmediato en esos frascos, de preferencia polipropileno, que no intervienen con nuestro fijador. La siguiente. Y luego, pues se recibe la muestra y ya es la última parte de nuestra fase preanalítica. La siguiente. Entonces entramos a la fase analítica. Habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de la formalina. La formalina que nosotros recibimos es al 37%, algunos es al 40%. Sabemos que se considera pura, no es un reactivo industrial, tiene que ser grado reactivo y no se comercializa pura como tal.
es sumamente tóxico, está considerada como un ácido, puede llegar en determinado momento a ser corrosivo para los tejidos. Además, se considera que es un gas porque tiene vapores que pueden ser tóxicos, pero esta formalina está mezclada con otro tipo de reactivos o con agua, agua destilada o agua corriente, dependiendo del país, y se le añade casi siempre alcohol metílico. Es ahí que su toxicidad aumenta. Entonces, cuando nosotros recibimos en la fase analítica ya una muestra y nos viene la muestra en una formalina que no es la ideal, que hemos dicho que vamos a hablar de ella, entonces, ¿qué hacemos? La tenemos que cambiar inmediatamente. Si nosotros tenemos la capacidad de proporcionar la formalina ideal, lo debemos de hacer. ¿Y cuál es? Es una formalina al 10%, pero buferizada. ¿Qué quiere decir? Que además de esos reactivos con el que se comercializa, se ha unido a dos reactivos más que por lo regular son sales de fosfato, fosfato monosódico y fosfato disódico, que modifican su pH. Esa es la importancia de utilizar la formalina. Los demás no le podemos hacer eso. Esos ya vienen comercializados. Entonces, la modificamos con estas sales y modificamos su pH para lograr hacerlo álcali. Lo ideal es 6,5 a 7 máximo. No puede pasar de 7 porque un pH muy álcali también es deletérea para las células, sobre todo para el DNA. Entonces, en la fase analítica, que es la responsabilidad absoluta ya del departamento o de los departamentos de patología, comenzamos con el registro de lo que nos ha proporcionado el área clínica, la asignación para un estudio macroscópico con un patólogo, la descripción completa de la pieza, la talla, el peso y las características físicas, y entramos al proceso termoquímico. Luego de esto, vamos a lo que continúa toda la fase analítica hasta que tenemos un objetivo final, que es un diagnóstico final. Pero en estas fases, o en estos pasos, perdón, de la fase analítica, yo quisiera hacer énfasis en algunas cosas que son de suma importancia. La siguiente. Bueno, en primer lugar, que una vez nosotros hemos realizado el proceso macroscópico que está a cargo de patólogos, y si tenemos apoyo, tenemos una escuela en patología, tenemos a los residentes con nosotros, viene lo que es el proceso de termoquímico. En este proceso termoquímico, recuerden que lo tenemos en formalina. Dijimos que la formalina tiene agua y tiene un alcohol que es metílico, viene de la madera. Pero además de eso, nosotros la llevamos al 10%, entonces tiene más agua. Por lo tanto, es una muestra muy hidratada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es una deshidratación. Pero nosotros la mayoría de las veces hacemos deshidrataciones bruscas. ¿Por qué? Porque inmediatamente de la formalina brinca a un alcohol etílico. Y ese paso es un alcohol al 96 o al 100%, es un alcohol puro. Recordemos, todos nuestros reactivos no tienen que ser industriales, aunque eso nos baje el precio. Tienen que ser grado reactivo. Podemos aceptar para análisis, pero el grado de pureza en los reactivos es indiscutible. Entonces tenemos que pedir siempre que nuestros reactivos, independiente de la marca, sean grado reactivo. Entonces, ¿qué se recomienda para una deshidratación exitosa y que nosotros en un mismo tren de proceso podamos poner un cerebro, una biopsia gástrica, una biopsia renal, o sea, diferentes tipos de tejidos que sabemos que son muy delicados, pues hacerlo progresiva? Tengo el alcohol puro, que es el que me han provisto, el que yo me he provisto, y pues yo lo diluyo para esa mi sección técnica. Entonces, ¿qué se recomienda? Con alcoholes ascendentes, 70, 80, 90, 96 y luego el puro. ¿Cuánto tiempo? No lo vamos a poner 1 hora, lo vamos a poner 30 minutos. Recordemos, es una deshidratación
ascendente, ¿ya? Hasta llegar a deshidratarlo por completo. Y el siguiente paso, aclararlo. ¿Con qué se aclara? El silol es un alcohol aromático, pero tiene la característica que nos lo aclara. Nos elimina por completo todas las sustancias que pueden interrumpir que se prepare para la fase de impregnación. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Sí, yo sé que nosotros estamos acostumbrados a hacer un proceso así muy brusco, pero eso nos causa problemas en los laboratorios especiales, créanmelo. Tenemos muchas veces, sobre todo cuando las técnicas son manuales, suele dar mucho background, mucha tensión de fondo, entonces lo eliminamos de esta forma. Sobre todo en pediatría está muy recomendada la deshidratación ascendente por el tipo de tejido. Recordemos, las neoplasias o los tejidos de la infancia son muy delicados, muy primitivos, entonces su deshidratación tiene que ser muy lenta, muy progresiva, médula ósea, ganglio, cerebro, todo eso tiene que ir muy, muy despacio. Repito, los alcoholes tienen que ser grado reactivo, tienen que ser alcoholes nuevos, no pueden ser reusados, no pueden ser filtrados. Es que yo uso filtro, no, 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 no. Tienen que ser alcoholes nuevos. Cuando su alcohol ya no funcione, quiere decir que está hidratado porque vino contaminado con formalina, usted lo va a ver, se le va a ver blanquecino, tonos tenues hasta completamente blanco. Ese alcohol ya no le funciona, por más que lo filtre, por más que le ponga filtro, lo que sea, no, ya no sirve, tiene que cambiarlo, ¿ya? Así tiene que ser. Además de eso, si usted no lo cambia, se le van a hacer depósitos de cristales y eso se van a adherir al tejido y no se va a poder quitar. Se le van a dar artefacto a la hora de cortar. Si la deshidratación es excesiva, como casi que lo hacemos nosotros, nos corremos el riesgo que esos tejidos tan delicados se cristalicen. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a tiempos más prolongados las biopsias grandes o de tejidos sólidos, como son tejido blando, hueso, y las muestras pequeñas. Jugamos con protocolos de menor tiempo en los procesadores o cuando se procesa a mano. Pero lo ideal es que esto no se haga. Lo ideal es que se siga un tren de proceso termoquímico ascendente y despacio, ¿ya? Por lo regular, involucramos toda una noche para procesar o bien todo un día. Recordemos que en patología no vamos a correr, vamos a llegar al tiempo en el que hay que llegar para hacer un buen diagnóstico. Bien, la siguiente. Luego viene la impregnación. La impregnación tiene que ser el último paso del proceso termoquímico, pero con una parafina para histología. La mejor. Aquí si no podemos ver precio. Tiene que ser la mejor. Si la mejor, pues es la más cara, pues esa será. Si la mejor es la del menor precio, pues esa será. Pero tiene que ser la mejor. ¿Qué es lo que se utiliza ahora? Con polímeros. Estos polímeros son fragmentos microscópicos de ciertos plásticos que le dan estabilidad y un poco de flexibilidad al corte y ¿por qué no? Al bloque. Y permite que no se resquebraje, que no se fracture. Porque la mayoría que utiliza, y ustedes me lo podrán decir, que utilizan parafinas, que no son parafinas con polímero como era hace muchos años, pues ponían el bloque en la pinza y solo con hacer presión ese bloque se quebraba y muchas veces se perdían las muestras. Entonces, esta parafina con polímeros nos hace dar seguridad al tejido que ya está incluido y tiene una penetración completa en los tejidos. No vemos diferencia. Sus puntos de función son bajos, desde 40 grados, no tenemos por qué hervir. Si nosotros pasamos de 70 grados, el calor aumenta y quemamos los tejidos. Y por otro lado, si la parafina no es nueva, recuerden que viene llena de alcohol
entre paréntesis, la primer parafina, o de silol, porque ese es el paso anterior, está cargada. Entonces, no va a permitir que lo poco que quede de parafina nueva penetre muy bien al tejido que ya está aclarado. Entonces, tiene que ser parafina nueva sin reusarse, libre de silol. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué tú decís eso si el bloque no se me quiebra? Yo no tengo ningún problema en mi lámina. Los cortes me salen perfectamente extendidos. Porque los AIs o los problemas no las dan en las técnicas. ¿Ya? No nos sale el HER2. Y entonces, ¿qué necesito? FISH. ¿Cuánto vale un FISH para un paciente? ¿Cuánto vale un SISH? Si es que no quiero hacer esa otra prueba. Es caro. ¿Por qué? Porque yo no tuve un proceso adecuado. No. Mejor invirtamos en la parafina. Entonces, eso nos va a evitar, ya les dije, falsos negativos o bien falsos positivos. ¿Ya? Entonces, liberemos de ese otro dolor de cabeza, tanto en costos a las instituciones o a los pacientes, y solo utilicemos una parafina buena y nueva. Por otro lado, una parafina inadecuada retrae los tejidos. La parafina que se utiliza en los departamentos de fisioterapia no es la misma. Esa parafina no es una parafina pura, es una parafina impura. Tiene que ser una parafina para histología. En pellets, mini pellets o en bolitas, como la comercialicen en la marca que sea, pero que sea para histología y de preferencia con polímeros y de preferencia última que su punto de fusión sea bajo. Recuerden, la temperatura arriba de 70 grados les va a quemar los tejidos. Entonces, vuelvo a decir, la retracción de los tejidos son diagnósticos poco certeros. Hemos visto infinidad de veces que en el área de hematopatología diagnosticamos linfomas de células pequeñas, que implica un alto grado de malignidad, y son linfomas de células grandes. También es un alto grado de malignidad, pero tienen connotaciones terapéuticas y diagnósticas diferentes. O bien, pues los falsos. ¿Con cuál nos quedamos? Yo preferiría que no nos juguemos esta parte. La siguiente. Bien. Para evitar mucho de eso, lo que tenemos que hacer realmente es estandarizar. Y entonces se me va a decir, pero es muy caro. Sí, pero hay que hacerlo. ¿Cómo? Con equipos. Lo ideal es automatizar. Ese es un equipo Sakura de última generación, no está comercializado para América, lo quisiéramos, por supuesto. Después de que hace el proceso termoquímico, otro gran equipo de ese tamaño, como el que está en la fotografía, se colocan aquí los tejidos ya procesados y nos elaboran los bloques. Fíjense qué fabuloso. Tiene una capacidad de elaborar 120 bloques por hora. Ustedes lo van a ver en sus brochures. Ellos lo utilizan mucho en las áreas donde no hay técnicos. Entonces, no sé cuándo vamos a llegar a esto, primero Dios que no, pero porque la parte que tenemos de relación con ellos es muy fuerte, muy importante para nuestros laboratorios, y sustituirlos, pues, no lo sé, pero bien. O bien, como los que nosotros podemos tener. La siguiente. Estos son equipos de nuestro departamento. Los que están a su izquierda, estos son procesadores, son totalmente automatizados, cerrados, al vacío, con sus propios tubos para lo que son los gases o los vapores. Son computarizados, los programas son multiprogramas que pues podemos usar. Entonces, utilizar equipo automatizado estandariza. Y estandariza es vital porque yo sé que voy a tener el mismo protocolo para todo. Si yo tengo biopsias delicadas o pequeñas, yo puedo utilizar protocolos pequeños de 20, 30 minutos cada uno, o bien protocolos largos para piezas más grandes. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto hace que yo no tenga daños a mis tejidos en cuanto a que el proceso tuvo unas horas en uno, otras horas en otro, como puede pasar cuando son manuales e interviene la mano humana.
¿ya? Que pueden haber errores y precisamente eso es parte del uso de las fases para que yo minimice estos errores. Y lo mismo con las tinciones, coloraciones semiautomatizadas, porque los tiempos son el mismo para todas, el mismo protocolo, el mismo reactivo, en la misma cantidad, en la misma forma. Entonces, eso es estandarizar, utilizar siempre todos los reactivos comunes y sobre todo los que la técnica nos pida. La siguiente. Estas son nuestras estaciones de inclusión. Nosotros no tenemos ese equipo que les mencioné. Aquí está una de nuestras queridas técnicas cortando y son sus estaciones de inclusión, lo que nos permite también tener ambientes amigables con el medio ambiente porque no tenemos humos ni vapores. ¿Ya? No tenemos humo de parafina. Aquí está el tanque. Ellos aquí fabrican sus bloques y aquí cortan. Y luego se pasan a un coloreador como el que vieron antes o otro automatizado, que ya se los voy a mostrar, la siguiente. Pero que es todo automatizado. Entonces, ¿por qué era importante hablar de esto en la fase analítica? No para dar una clase sobre todo lo que es el proceso, sino que recalcar lo que es importante en los pasos importantes para poder preservar bien la muestra. Pero ahora la verdad que la patología está en una nueva era. Y al principio de los años 2000, me recuerdo haber asistido a muchas conferencias internacionales y que hablaba Cuba, sobre todo España, de la patología virtual, al doctor Borrajero, incluso la formación de la Sociedad de Patología Virtual, o CONGANAD me parece que se llama, pero ahora hablamos de patología digital o patología computacional. Y creo que muchos de nosotros hemos estado admirados o divertidos viendo las fotografías como esta de la izquierda de las nuevas estaciones de trabajo de los patólogos. Esto ha sido en el Congreso Internacional en París. Y vean ustedes, pareciera como que es una navecita espacial, no vemos microscopio. Este es en el Reino Unido, tampoco hay microscopio. Y vimos también la semana pasada a nuestro compatriota, el doctor Giovanni Luján, que nos deleitó con esa conferencia tan bonita desde Ohio, donde él reside. Y vean su estación de trabajo, 3 megapantallas de alta resolución, hablar acerca de lo que ahora hace la patología. Él decía incluso, hacía un comentario que se había sentido ahora que tiene las estaciones virtuales, estas estaciones digitales, esclavo de la patología, pero esclavo, perdón, de un microscopio en patología, pero que estaba fascinado porque esta nueva patología que están viviendo muchos países y que nos integra la fase analítica con la fase posanalítica, pero yo más bien diría que nos integra todo el proceso desde que la muestra se recibe, porque van con código de barras, código QR, qué sé yo, el método de identificación del paciente, hasta que se elabora un reporte y ese reporte es almacenado. También se almacenan imágenes, se comparten imágenes de aquí al otro lado del mundo, se pueden hacer diagnósticos. O sea, lo que escuchamos hace muchos años es una realidad, que es lo que el patólogo ahora hace en otros países, no muy lejos. Muchos hacen telepatología, se conectan muy fácilmente. Y déjenme decirles, nosotros incluso acabamos de recibir unos microscopios que tienen la capacidad de conectarnos hasta 8 o 10 dispositivos manuales entre celulares y tablet. De la marca ya trae una aplicación en la que solo escaneamos el código QR y estamos sí, seguimos con el microscopio, manejando el microscopio, pero los demás pueden estar viendo al mismo tiempo lo que nosotros. Entonces, lo que en algunos países o en algunos departamentos de patología habían que el microscopio con circuito integrado de televisión, no, hoy es así. En la siguiente, vean cómo van. La siguiente, por favor. ¿Qué nos hace la digitalización? Pues no solo nos digitaliza las láminas, nos lo almacena, o sea que ya no vamos a tener bodegas completas llenas de láminas
Ya no vamos a tener que movilizarnos e invertir en transporte aéreo, terrestre, lo que sea, para poder transmitir o para poder visualizar o para poder compartir con otros colegas. Pero eso implica tres grandes áreas que se conocen. El conocimiento profundo, deep learning, como está escrito en inglés, que es utilizar herramientas de inteligencia artificial, que son justamente, como les mencionaba, parte de estos microscopios que están ya viniendo, el análisis de las imágenes a través de software que comenzamos a conocer hace 1 o 2 décadas, y la integración con esas grandes bases de datos o de Big Data, como es lo que se llama. Entonces, nosotros ya comenzamos a ver todo eso en los estudios de secuenciación masiva de genes, en lo que después del diagnóstico de las mutaciones tumorales involucradas en X tejido, viene una serie de bibliografía que forma parte de esa Big Data que nos aporta o soporta lo que ha hecho ese laboratorio que tiene una base de datos o de base de genes muy grande y muy impresionante. Entonces, esta era es la que ahorita vive el patólogo. Pero si usted me va a decir, ¿okay? ¿Cuántos años pasaron? En efecto, pasaron algunos, y la parte básica que hemos mencionado en toda esa preanalítica tan importante que le corresponde al área clínica, la analítica, que es responsabilidad eminentemente nuestra para llegar a esto. Estamos a poco de estar en esta nueva era, compartir con el resto del mundo. Ya tenemos un poco de avance, creería yo. Y pues, ¿qué nos falta? Únicamente continuar. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva era? Mejorar la precisión del diagnóstico. En estos últimos 20 años, 30 quizás, hemos escuchado que las tendencias de la medicina han sido medicina basada en evidencias. Yo siempre les he dicho que la patología es la que se basa en las evidencias, porque yo tengo el tejido. Pero sin embargo se basaba en una serie de estudios, bibliografía, artículos que soportaban un diagnóstico. Big Data, para llegar a un diagnóstico. Luego comenzamos a ver la era de la precisión, medicina de precisión, medicina personalizada, pero sobre todo encaminado a todos aquellos que tenían algo molecular o algo genético de por medio en sus diagnósticos. Y eso ha tomado mucho en boga con el cáncer, ¿verdad? Creería yo que es el área más desarrollada en esto. Pero la precisión del diagnóstico es nuestra. De lo contrario, no podemos formar parte de la medicina de precisión, que es la medicina realmente individualizada. ¿Cuál es el segundo gran objetivo de esta era? Pues transformar a la próxima generación de patólogos para que estén de acuerdo a toda esta nueva era de tecnología que ya está ahí en puerta. Pasamos de lo cuantitativo, porque recuerden que un experto era, no sé, tantas apéndices, entonces ya puede ser cirujano, tantas cesáreas, ya ginecólogo, a lo verdaderamente cualitativo. Cualitativo, ¿por qué? Porque nos incluye de una sola vez a un diagnóstico que la única forma de medirlo es siendo exacto para un paciente de forma individual. La siguiente. Entonces, en la posanalítica, que comúnmente veíamos, estadísticas, investigación, información, reportes, todo lo que podíamos ver, ahora es digital. Todo es digital. Todo está ahí en la web, todo se condensa en la web, todo se escanea, todo se digitaliza, todo se analiza con algoritmos, con software, y eso es lo que se extrae para poder llegar a esta última fase. La siguiente. Aquí está como que un camino hacia arriba, equipos, escáner, software, técnicos de IP y estaciones de trabajo transformadas. Pero no con una computadorita chiquitita, sino que son monitores de alta resolución, pues todo de acuerdo a lo que implica escanear una imagen. La siguiente. Esas son en el Reino Unido, ustedes pueden ver a los doctores dando clases
Vean las pantallas múltiples. Esas pantallas tienen zoom incorporado y solo son de toque, de touch, y las mueven como ellos quieren. O bien en sus estaciones individuales, aquí también. Esta es una otra estación de trabajo. Sí, aquí todavía se logra ver un microscopio, pero ustedes pueden ver 3 pantallas simultáneas. La siguiente. Esos son diferentes escáneres de diferentes marcas. Me parece que este es un Leica, un Aperio. Este me parece que es un Motic. Y en fin, en el mercado hay cantidad, ya no es solo una sola marca. Uno de estos es un Ventana Roche. Y pues el que esté a la mano, ¿cuánto valen? Creo que serán como las preguntas más claves para nosotros. Sobrepasa los $200,000 cada uno. ¿Cuántos necesitamos? Dependerá de nuestro trabajo. Nosotros en el Seguro Social tenemos un promedio de quirúrgicos al año, número, más o menos 40, 50, 55,000 quirúrgicos. Y hacemos una producción solo para patología quirúrgica alrededor de 100,000 o más láminas y 120,000 para citologías. Entonces se puede imaginar lo que tendríamos que tener y escanear. Depende de lo que ustedes lean, pues así será lo que se necesita. Así que creo que hay una más todavía, doctores, por favor. Para dermatopatología, que se ha pedido mucha correlación, y como en todo necesitamos la siguiente, por favor, correlación clínico-patológica. Ellos necesitan una precisión de 6 gigapíxeles más o menos, porque para ellos 0.24 micra significa un píxel a 40 por. Claro, nos acercamos mucho a veces en dermatopato, aunque sabemos que vamos de 20 en adelante, 20 por en adelante. Entonces se ha calculado que más o menos se necesitan unos 60 a 80 terabytes anuales para un promedio de 50 a 100,000 láminas. Entonces, ¿cuánto necesitaríamos por departamento? ¿Cuántos escáneres? Porque los escáneres tienen la propiedad de digitalizar las láminas. Vuelvo a repetir, a determinado nivel de aumento, depende de lo que nosotros necesitemos, pero la base de la fase analítica tiene que estar sólida, porque una lámina inadecuada no puede ser escaneada. Una lámina mal coloreada, se podrán imaginar cómo nos va a salir si nosotros le queremos poner un algoritmo diagnóstico para cáncer o bien un análisis para determinar un índice de mitosis por medio de una tinción de Ki-67. No podríamos. Entonces, si bien es cierto que la nueva era ya está ahí, nosotros tenemos que superar todo lo que nos falta en las fases básicas, que como algunos dijeron en este congreso internacional y lo pudimos ver, esto es lo arcaico, y ponían desde Virchow cuando se acaba con las primeras tinciones de azul de toluidino, todos los azules que utilizaban hasta que se llegó a hematoxilina eosina a principios del siglo XX. Pues sí, seguirá siendo arcaico y seguiremos mezclando esa parte antigua que es la base con esta moderna que es la de la patología digital, porque ahora se llama de esa forma, patología digital o patología computacional. Recordando que la digital es cuando nosotros le damos a las máquinas todo lo que necesitamos y escaneamos y guardamos, y la patología computacional es lo que las máquinas nos dan a nosotros con su software, con sus algoritmos, y que ahora llegan hasta diagnósticos anatomopatológicos, ¿verdad? O histopatológicos, perdón.